No, la mayoría no tiene razón nunca. ¿Quiénes suponen la mayoría de los votos? ¿Los estúpidos o los inteligentes? Los estúpidos están en todas partes, formando una mayoría realmente aplastante. Esta frase no es de ningún tertuliano de hoy en día, ni siquiera es de ningún timeline, de ninguna red social. Ibsen pone esta frase en la boca del Dr. Stockmann en 1882. Buenas tardes y bienvenidos y bienvenidas a este Perspectives sobre la ópera Enemigo del Pueblo de Francisco Coll. En primer lugar, me gustaría agradecer al Palau de les Arts y a la Asociació d'Amics de l'Òpera y les Arts de la Comunitat Valenciana por la oportunidad que me han dado de moderar este pequeño encuentro. Hoy nos reunimos en un momento muy especial. Les Arts estrena una ópera de nueva creación como encargo propio, Enemigo del Pueblo, del compositor valenciano Francisco Coll, coincidiendo además con el 20º aniversario de la inauguración de nuestro teatro y en coproducción con el Teatro Real de Madrid. Se trata esta de una ópera en 2 actos, en lengua española, con libreto y dirección de escena de Àlex Rigola, basada en la obra homónima de Henrik Ibsen y con el propio Francisco Coll al frente de la dirección musical. La historia de Enemigo del Pueblo empieza en 1882, cuando Ibsen escribe una obra que, más de 140 años después, sigue sonando incómodamente actual, ya que gira en torno a un conflicto que nos sigue persiguiendo. ¿Qué pasa cuando la verdad científica choca frontalmente con los intereses económicos y políticos? Para situarnos, en palabras del propio Dr. Stockmann, cuando por fin reúne el valor para decirlo todo en la obra, viene a decir que el balneario que todos han vendido como el corazón palpitante de la ciudad no es más que un foco de infección. El balneario es un sepulcro blanqueado. En la obra de Ibsen, el balneario, el gran motor económico de la ciudad, está contaminado. El doctor demostrará que el agua enferma a la gente, pero el remedio sería tan caro y el cierre tan devastador para el negocio que el poder político y la opinión pública prefieren mirar hacia otro lado. Si ahora damos un salto de casi 90 años, llegamos a 1973 y a una novela que seguramente suena a todo el mundo, Tiburón, de Peter Benchley. Allí, la ciudad costera de Amity, con 1.000 residentes en invierno y 10.000 durante el verano, depende completamente a nivel económico de los veraneantes acomodados. En Tiburón, el problema ya no son unas aguas contaminadas, sino un tiburón blanco que convierte el mar en un lugar peligroso. El jefe de policía quiere cerrar las playas, pero el alcalde y los comerciantes se resisten. Sin turistas, la ciudad se arruina. En un momento, uno de los personajes lo resume con una frase que podría haber firmado el propio Ibsen: podemos morirnos de hambre mientras esperamos. La pregunta de fondo es la misma. ¿Qué pesa más? ¿La seguridad de la gente o la seguridad del negocio? Pregunta que nosotros tenemos de rabiosa actualidad. ¿Hasta dónde está dispuesto un poder político a proteger a sus ciudadanos si eso implica perder votos, dinero o prestigio? Ibsen, Benchley, un año después Spielberg lleva esta novela al cine. 3 momentos diferentes para un mismo dilema ético y político. Y mañana, aquí, en el Palau de les Arts, Francisco Coll cerrará o no ese círculo. La propia presentación que la web de les Arts hace de esta ópera habla de un drama sobre el capitalismo feroz, donde el leviatán contemporáneo ya no es un animal marino, sino el capital deshumanizado que hoy conocemos como tiburón de las finanzas. A partir de este texto de Ibsen y de esta relectura que supuso Tiburón, Coll y Rigola traen la historia del siglo XXI a un mundo en que los riesgos ya no son solo bacterias o un animal en el mar, sino decisiones financieras, especulación y discursos mediáticos que pueden condicionar la vida de millones de personas. La producción se presenta además como una ópera de carácter político sobre el riesgo de que la democracia degenere en demagogia. ¿Qué ocurre cuando la voz del pueblo puede ser manipulada por intereses económicos o mediáticos? Más allá de esta provocación, hay una pregunta que sigue siendo incómoda. ¿Qué pasa cuando la mayoría se construye sobre una información sesgada o directamente falseada?
Esta ópera se sitúa justo ahí, en ese terreno resbaladizo donde política, medios de comunicación y poder económico se entrecruzan. Este escenario, además, se presenta con mucha claridad ya desde el inicio de la ópera. Un doctor que insiste en esconder la verdad. Un alcalde en que esconder la verdad será difícil, perdón. Un alcalde que responde que hay muchas verdades. Y un pueblo que, en última instancia, deberá decidir a quién creer. Toda la tensión de la ópera está ahí, entre quien intenta decir lo que ve, quien relativiza la verdad, y una mayoría que oscila entre ser personas o convertirse en masa. A partir de ahí, la ópera desplegará un conflicto que no tiene héroes completamente puros ni villanos totalmente malvados. Hay intereses, miedos, cálculos, contradicciones y un personaje central, el doctor, cuya lucidez científica veremos que se mezcla con una radicalidad que también nos va a interpelar. En el fondo, Ibsen nos pregunta algo que la ópera retoma con mucha fuerza. ¿Qué hacer cuando la verdad incomoda a todos, también a quienes intentan defenderla? Para esta y más preguntas, esta noche tenemos la suerte de contar con nosotros con dos de los protagonistas de esta producción. En primer lugar, me gustaría presentar a Alex Rigola, responsable del libreto y la dirección de escena de Enemigo del Pueblo. Por hacer un pequeño resumen de su amplísima biografía artística, que realmente es vastísima, diremos que es director de escena y dramaturgo, fundación y director de la compañía y sala Heartbreak Hotel en Barcelona, y que ha ocupado cargos clave en el panorama teatral europeo, director del Teatre Lliure de Barcelona, de la sección de teatro de la Bienale de Venecia y de los teatros del Canal de Madrid. Sus espectáculos han girado por países como Francia, Italia, Alemania, Rusia, Israel, Palestina, Chile, México, Taiwán o Australia. Y además, en los últimos años, ha firmado adaptaciones de autores como Ghassan Kanafani, Thomas Bernhard o David Mamet. En el terreno operístico, además, ha dirigido, entre otras, Madame Butterfly y El holandés errante en teatros como La Fenice, el Liceu o el propio Teatro Real. En esta producción, además de dirigir la escena, es el autor del texto, así que hoy podremos hablar con él no solo como regista, sino como auténtico co-creador dramático de la obra. Alex, muchas gracias por venir. Buenas noches. Buenas noches, encantado. Y junto a él tenemos a José Antonio López, que encarna el doctor, el protagonista de la ópera. José Antonio, también por resumir su vastísima biografía, realmente increíble, es un barítono de una versatilidad enorme, con un repertorio que va desde el barroco hasta la más rabiosa actualidad. Ha cantado con orquestas como la Filarmónica de Los Ángeles, Mahler Chamber Orchestra, BBC Sinfónica, en salas como la Filarmonie de Berlín, Concertgebouw de Ámsterdam, Musikverein de Viena o el Barbican, bajo batutas como las de Gustavo Dudamel, Lorin Maazel o Pablo Heras Casado, entre muchos otros. En su ópera encontramos obras que van desde Händel hasta Puccini, desde Mozart hasta Verdi, pasando también por Wagner o Strauss, hasta estrenos contemporáneos como El Público o L'Enigma di Lea, además de grabar para sellos tan importantes como la Deutsche Grammophon o Harmonia Mundi. En Enemigo del Pueblo da vida a ese doctor que, como en Ibsen, pone la verdad por encima del consenso, y veremos también que pagará un precio muy alto por ello. José Antonio, buenas tardes, bienvenido. Buenas tardes. Bueno, a continuación os voy a hacer una serie de preguntas. Prometo no haceros pagar un precio tan alto como el que paga el doctor en la ópera. Y comienzo por una pregunta que os lanzo a ambos. En la presentación que hace Les Arts de esta ópera, habla de un círculo que va de Ibsen a Tiburón. Se cierra ahora con Enemigo del Pueblo, como tiburón de las finanzas. ¿Cómo llegáis cada uno de vosotros a este proyecto y qué os seduce de esta idea de cerrar este círculo artístico en esta ópera de Coll? Bueno, en mi caso es Jesús y Joan Matabosc del Teatro Real que me ofrecen la colaboración de entrar en este espectáculo, en este título que yo había dirigido escénicamente en formato teatral
y que por lo tanto ya tenía un conocimiento sobre la pieza. Con Jesús aún no teníamos el placer, con Matabosc, el otro coproductor, sí que ya habíamos hecho el holandés errante, y a mí el territorio de la ópera, que me gusta mucho, pero que al mismo tiempo me agota tener que pensar un proyecto con tanto tiempo, ¿no? Normalmente yo me refugio más en el teatro, y desde hace tiempo en un teatro de cámara casi, de pequeñísimo formato, ¿no? Pero, y me gusta que la ópera sea de vez en cuando, para que sea verdaderamente una aventura y pueda ponerle toda la carne al asador, ¿no? Y la oferta fue de mucha tentación, porque claro, no era solo dirigir, sino que aparte era colaborar en el libreto, ¿no? en la creación del libreto. No como autor, sino como adaptador de esta obra de Ibsen, que conocía bien, y que fue un trabajo apasionante de más de un año entre Francisco y yo en Barcelona y él en Suiza. O sea pero que era de una comunicación semanal continua, con mensajes de WhatsApp larguísimos, en la que uno a otro nos íbamos conociendo e íbamos poniendo las bases del proyecto, ¿no? ¿Qué me interesaba a mí? ¿Qué le interesaba a él? O sea, yo había escuchado música de Francisco, pero claro, era partir de cero musicalmente, ¿no? Con la incógnita de qué saldría o hacia dónde lo enfocaría, ¿no? Porque no sabía, sí que había visto a nivel de instrumentos, pero tenía mucha curiosidad qué iba a hacer a nivel vocal, ¿no? Y lo que sí que me pidió era, sobre todo, que de las grandes frases, como empezó la adaptación, que eran subordinadas, ¿no? Se acortasen tanto como fuera posible, para que él después pudiera jugar sobre ello, porque claro, si tú tienes frases muy largas, al final va a tener que hacer notas muy cortas, pero si son frases muy cortas, va a ser él el que va a escoger cómo puede jugar eso, ¿no? Y la verdad es que ha sido un viaje para mí muy gratificante, o sea, es una experiencia muy positiva y muy gustosa. Y después el hecho de escribir algo al que después se le van a poner unas notas y finalmente poderlo escuchar, ¿no? Es muy placentero. Es un regalo casi, podría decir, sí. La verdad es que sí. Y en tu caso, ¿cómo llegaste a este proyecto? ¿Qué te ha seducido de él? Bueno, este proyecto me ha llegado, por supuesto, por invitación de Palau de les Arts y del Teatro Real al mismo tiempo, de la misma manera. No sé cuándo decidieron qué y cómo, pero bueno, yo dije que sí a ciegas, sin ver partitura, sin saber, sin ni siquiera conocer la obra de Ibsen. Una vez que supe que podía ser, entonces me puse a investigar. Y recuerdo como anécdota una llamada de Francisco a casa, tuvimos una conversación vía ordenador, y me dijo que quería tomarme las medidas de la voz. ¿Y eso Yo cómo eso se no hace? he hecho nunca, pero tengo que decir que hice un croquis con colores que nunca había hecho, clasificando mi voz, como en qué notas podía funcionar mejor, en qué notas... Bueno, una cosa muy bonita, es bonita, sí, sí. Además la conservo y se la envié. Y esa fue la primera toma de contacto con el enemigo del pueblo, ¿no? O sea, realmente, en este caso, el papel del doctor, un poco a la manera rossiniana, se ha hecho casi a medida del cantante que lo ha estrenado. Es que yo me considero privilegiado porque puedo ser un cantante como en la época de cualquier siglo anterior a nosotros, en la cual se componía para un cantante específico. Pues yo he tenido esa suerte. Lo siento, el que venga detrás y tenga que hacerlo, va a tener que calzarse este zapato como yo hago con muchos otros zapatos. Exacto. La verdad es que no esperaba esta respuesta, así que la verdad es que es un detalle que, bueno, un titular. Bueno, ya es un se- regalo, ¿no? Claro, También es claro. un regalo maravilloso. Exacto, ya tenemos ese... También luego ha habido que pelear el tema.
¿vale? Claro, ya habla... O sea, pero es un compositor estupendo que ha sabido resolver cualquier inquietud que yo le he planteado, porque una vez que llegó la partitura a mi poder, hace más de un año, pues yo, como hago con todo, la devoré en el primer momento y al día siguiente le llamé. Y le planteé muchas cuestiones que afortunadamente, como es él, por su carácter y por su sabiduría, lo ha resuelto. Y yo estoy contentísimo con Dr. Stockman. Luego hablaremos de esa parte musical, sobre todo en Francisco Coy, que pone en un brete técnico, o sea, realmente hace demostrar toda la habilidad técnica musical que es necesaria para abordar esta obra. Centrándonos un poco en la figura de Ibsen, es imposible no ver el origen de esta obra. Sí que es verdad que, por ejemplo, una cosa que nos sorprendió a los que vimos ayer el ensayo, no vamos a desvelar muchos detalles, no vamos a hacer ningún tipo de spoiler, pero sin desvelar mucho, hubo ciertos detalles que, por lo menos a mí, me llamaron la atención. En primer lugar, me planteo que esta acción en la obra original de Ibsen está cerrada en un espacio, un lugar cerrado, un salón burgués. En este caso está en un entorno más abierto, con una presencia constante del exterior. ¿Qué queríais conseguir con este cambio de espacio? Pues fíjate que originalmente, cuando yo terminé la primera adaptación del texto, empecé a trabajar ya con la escenógrafa, y la propuesta era la propia casa del doctor, que sirve que muy generosamente propone que sea un espacio de estudio compartido para aquellos que están empezando, puedan usar su casa y lo que tiene, ordenadores, lo que sea, para que la juventud, ¿no?, se pueda labrar un futuro, ¿no? Y lo que había era un estudio, un espacio de coworking. Fue al empezar a escuchar la música, unos primeros midis que me mandó Francisco, que allá cambió todo. Porque, claro, yo no sabía qué trato le iba a hacer a la voz de los cantantes. Y lo que ha trabajado, creo que yo, la música cuenta una parte psicológica de cómo están ellos, ¿no?, de sus emociones. Y hay mucha tensión, porque es una pieza que precisamente se sigue haciendo por las tensiones dramáticas que te ofrece la pieza, donde tú muchas veces no sabes situarte o ves los conflictos. Ya usa, para empezar, dos hermanos, ¿no? O sea, guerra fratricida, ¿no? O sea, entre hermanos, casi como las tragedias griegas, ¿no? Y está en tensión porque entiendes a los dos. O sea, uno parece más bueno de entrada y otro más duro, pero entiendes la situación de los dos y entiendes que entran en tensión. Por lo tanto, desde muy al principio de la pieza ya hay tensión entre los personajes, ¿no? Y esto es expresado de una forma muy contundente, muy dura a través de la música. Y eso acababa dando, yo lo veía o intuía, que justamente en un espacio cerrado eso iba a ser excesivamente claustrofóbico. Yo necesitaba liberar un poco esa tensión que había desde el inicio. Y se nos ocurrió en un cierto momento, o sea, dice, ¿cómo vamos a abordar esta música que crea tanta tensión? Porque yo también pensaba en el espectador, o sea, necesito que se relaje para poder seguir el viaje que te permite todo el espectáculo. Y la tensión, además, va en aumento, ¿no? Si al principio estaba tan tensionado, entonces se me ocurrió que necesitaba un espacio al aire libre. Y si tenía que ser uno, ¿por qué no de lo que estaban hablando? O sea, lo que se están jugando son el balneario
pero el balneario va acompañado de unas playas, ¿no?, que es donde desembocan todas estas aguas contaminadas de las cuales se está hablando y que tienen que limpiar. Y por lo tanto el sitio que está contaminado, aunque no lo parezca, es este mar que parece muy bello, casi diría privilegiado de poder nadarte en él, y que en cambio no se ve. Y eso te permite decir, si no está pasando nada, si el mar está bien. O sea, a lo mejor no es tanto los informes que nos has mandado, que es una de las posibilidades. O sea, espérate, porque todas las cosas no son blanco o negro, tienen muchos matices. Vamos a pedir otro informe, vamos tranquilos, porque nos estamos jugando el pan de todo el pueblo, ¿no? Y de hecho, estas cosas que parecen que éticamente que es muy fácil de posicionarse a nivel familiar, cuando te sucede una cosa de estas, o sea, cuando es alguien de tu familia que está actuando mal, puede que llegues a esconderlo. Si tu hijo es un delincuente, puede que no vayas a la policía tranquilamente. De hecho, tienes derecho a no hacerlo, ¿no? Por la cercanía que tienes con esa persona, ¿no? Y por lo tanto hay mucha tensión. En cambio, en este espacio las tensiones se podían manejar mucho más libremente, ¿no?, que en un espacio cerrado. Y aquí apareció este mar bellísimo que sale en el espectáculo. Exacto, este mar, digamos, esta apertura que hace un poco que el espectador no tenga tanta tensión, pero que también creo que también le invita a la reflexión, incluso a cierto punto de empatía. De hecho, antes entre bambalinas hablábamos que uno de los aspectos, por lo menos más rompedores de esta producción, es el uso del coro, y sí que es verdad que tiene una finalidad técnica, pero sí que es verdad que digamos que la decisión de dónde se posiciona el coro en ocasiones en sitios fuera de los clásicos, de los habituales, puede provocar también una cierta inclusión por parte del público para que se moje en la acción escénica, para desdibujar un poco la cuarta pared que hay entre el escenario y el patio de butacas. Y en este sentido, uno de los momentos que me pareció más interesantes es un momento dado en el que sobre el mar aparecen proyectadas ciertas palabras, ciertos conceptos de sentimientos, estados de ánimo. ¿Son una especie de subtítulos morales a la obra? ¿Una conciencia colectiva? ¿Una Yo creo ironía? que están latentes en toda la pieza estas palabras, ¿no? Y desde cómo debemos tomarla y cómo muchas veces no la tomamos, ¿no? La pieza es profundamente contemporánea por el poder de la manipulación que hay hoy en día de la gente, ¿no? Las redes están haciendo mucho daño a nivel de que si tú tienes un presupuesto mínimo y estás dispuesto a invertirlo, ¿no?, puedes cambiar el pensamiento de una población. De hecho, el Brexit, parte del éxito del Brexit es esto, ¿no? En muy pocos días, ¿no?, invirtiendo una pequeña cantidad de dinero, que tampoco era mucha por lo que suponía, ¿no?, cambiaron el pensamiento generalizado de una parte de la población, ¿no? Y esta es una obra profundamente política, pero no porque se sitúe políticamente en derechas o izquierdas, sino porque te tensiona. La política no es nada más que el acuerdo entre personas para convivir mejor. Pero cuando hay eso personal y esa parte ética pública, ¿no?, ¿dónde te sitúas tú si tú tienes tensiones en esto, ¿no? ¿Alguien estuvo en la conferencia que dimos con Ramón Gené? Pocos, ¿no? O sea, es que quizás repito una... Adelante, por favor. O sea, cuando hicimos el espectáculo en teatro, yo veía que era muy fácil ponerse a favor del doctor, ¿no?
y me gustaba que, no me gusta que hayan buenos y malos, me gusta que puedas estar con todos los personajes. Y sí, el alcalde es un señor que entra con gafas de sol, que ni se las quita, que va como... Pero también entiendo su carga de poder por un lado y que está pensando en la ciudadanía, mientras que él está pensando más a nivel de salud de las personas que van a venir, ¿no? Y hay la figura de un periodista, ¿no? En nuestro caso, que es el personaje de Mario, que primero se posiciona claramente con él, pero cuando se ve jugándose el dinero, porque si denuncian, es evidente que los empresarios no tendrán dinero, que subvencionan el periódico que él tiene, esta especie de magazine que tiene él. Entonces, yo no quería que esto fuera tan fácil y propuse, al principio del espectáculo, les propuse a los espectadores cada día que venían un dilema. O sea, les hacía 3 preguntas y se votaban, ¿no? La primera era si creían en la democracia. Un 90 y pico % decía que sí. Levantaba la mano y decía que sí. La segunda pregunta que les planteábamos es que muchas veces los artistas, como dependemos de instituciones públicas para pedir ayudas, a veces nos autocensuramos. No hace falta ni que nos censuren. Nos autocensuramos nosotros mismos porque no queremos dejar de recibir esas ayudas. Algunos lo hacen más, algunos lo hacen menos, pero todo el mundo va con relativo cuidado. O tocas un tema clásico, que así no te metes en nada en concreto. La verdad es que yo les proponía al público les preguntaba si creía que teníamos que tener la libertad absoluta, la independencia de los partidos políticos que estuvieran gobernando en cada sitio. Y evidentemente dijeron que sí. Y les preguntamos si estaban dispuestos a hacer alguna acción, si debíamos hacer alguna acción. Y dijeron que sí también, en un 70-80%. Entonces les propuse una tercera cuestión. Es, muy bien, como creéis en la democracia y como creéis que debemos hacer algo para no estar dependiendo de esto, ahora mismo os propongo una acción reivindicativa sobre este hecho, y es que hoy no hagamos la función. Nos quedamos las entradas, vosotros nos estáis apoyando y mañana os aseguro que esto sale en los periódicos. Llamamos a los periódicos y hemos dicho, no hemos hecho la función porque estamos cansados de que estas compañías siempre estén dependiendo o autocensurándose de todo esto. Todos los días hicimos la función. A pesar de que creían en la democracia y que votaron. Solo hubo un día que no se hizo la función y fue en el ensayo general, porque ese día no pagaba nadie. Pero fue curioso porque no se lo creían. O sea, cuando se votó dije, vale, pues no se hace el ensayo general. Y se cabrearon. El público se cabreó. Pero bueno, ¿cómo? ¿Qué es esto? Dice, pero si lo acabáis de votar, que no hay ensayo general. Y nos fuimos para casa. Y algunos venían de fuera a ver eso. Quiero decir que todo el mundo tiene muy claro el posicionamiento de lo que se tiene que hacer, de lo que no. Pero cuando empieza a tocarte tu zona de confort, por decirlo así, todo cambia. Entonces, en ese sentido, esto se hacía para empatizar más con todos los personajes, para acercarte más, para saber que no es verdad que seamos blanco o negro y que rápidamente salga nuestra ética. No, todos nosotros ponemos siempre nuestra ética en juego según las circunstancias y valoramos absolutamente todo, ¿no? En el trabajo, con los amigos. Con los amigos a veces les hacemos según qué comentarios, pero otros no, porque sabemos que va a tensar, o sea, a lo mejor la cena se termina.
con tu pareja. O sea, sabes perfectamente o intentas maniobrar, pero no siempre haces lo correcto. Y esa es parte de la pieza. Son las tensiones que marca la pieza y es lo interesante de esta pieza, ¿no? El otro tema interesante, aparte de esto, es que, claro, el doctor ve clarísimamente que el pueblo ha sido manipulado. Y la verdad es que, claro, cada vez lo vemos más, ¿no? Y lo que acaba diciendo es una verdad, es que el pueblo puede ser manipulado. Por lo tanto, este pueblo tiene derecho a elegir si es tan fácil de manipularse. El sufragio universal debe existir y lo pone encima de la mesa. Recuerdo que las nuevas generaciones, hay un tanto por ciento muy elevado en este momento que les da igual la democracia, no saben qué es, ni les interesa demasiado. Pero estamos hablando del sufragio universal y ponerlo encima de la mesa lo encuentro interesantísimo, porque el sufragio universal es la única cosa que nos iguala. O sea, una persona, un voto. Es igual la edad que tengamos, es igual lo que hay en nuestra cuenta corriente, es igual el color de nuestra piel, es igual nuestro género, es absolutamente igual todo. Es igual nuestro nivel de inteligencia. Uno puede tener un 130 y el que tiene 65% de inteligencia también tiene el mismo valor su voto. O sea, y hoy en día, a través de todas estas manipulaciones, estamos jugando con algo tan importante como el sufragio universal, ¿no? Que incluso una persona tan inteligente como es el doctor lo pone encima de la mesa. En un momento de rabia lo pone encima de la mesa, ¿no? Exacto. Creo que hay un final después que ahora nos revelaremos, ¿no? Unas últimas frases del doctor en la que toma un camino que para mí es el correcto. Quizá porque lo he escrito yo, pero... Por supuesto. Pero es un tema que me apasiona y que me asusta mucho. Porque cada vez es más fácil manipular a la gente y al mismo tiempo cada vez lo encuentro más necesario una persona, un voto, ¿no? Y por lo tanto es otra cosa que me pone en tensión. Por eso esta pieza es tan potente, Ibsen sigue tan al día. Y es interesantísimo saber que es la primera vez que se adapta en ópera. Sí. Que no había una adaptación que se hubiera hecho antes. Exacto, tan potente porque además, lo has dicho muy bien, una persona, un voto. De hecho, en el momento en el que, previo, un poquito antes de esta imagen que pueden ver sobreimpresionada, un poco antes, precisamente, el coro canta una persona, un voto. Además, lo canta de una manera casi en un Spragesang, con rabia. Y el doctor aquí se ve que no es un personaje tampoco, no hay blancos y negros en esta ópera. De hecho, en un momento dado llega a decir la mayoría no siempre tiene razón. Un poco, o era similar, no recuerdo las palabras exactas, pero bueno, sí. Más o menos. Y aquí se ve precisamente este carácter que comentabas antes de no hay un personaje que sea blanco o negro, todos tienen matices. Y precisamente, José Antonio, sobre eso te quería preguntar, sobre este papel. Claro, en este sentido, el doctor es un experto, es un tecnócrata. Sí que es verdad que tiene una ética, su ética profesional, pero que no termina de casar con el sentir general. Por tanto, en este sentido, lo que comentábamos, es una ópera muy política, pero no en el sentido de una ideología, sino de cómo se traban las relaciones sociales. Y en este caso, el doctor como político tiene, podríamos decirlo, grandes limitaciones a su vez. Muchas. ¿Cómo, de qué manera haces ver estas limitaciones del doctor, gran técnico, pero que no sabe ganarse a su público, que no sabe ganarse a su pueblo? Todo eso está en el libreto, o sea que quien lo explica bien es Alex y la música de Francisco. Lo único que puedo aportar desde mi punto de vista de
del actor, cantante, músico, cómo abordar qué pasa dentro de mí cuando estoy interpretando ese personaje, ¿no? Exacto. Sí que es cierto que no es un político, es una persona muy extremista, es exacerbado, pero basado en el conocimiento. Él conoce, él sabe. Y es este tipo de personas que cree que su verdad es la verdad. Por lo tanto, a partir de ahí construye todas sus relaciones con el entorno en base a eso. Es el doctor del pueblo, él va a atender a la gente que no tiene medios, lo hace simplemente porque él es así, él cree en eso. Él cree en la gente, ¿vale? Pero al mismo tiempo no deja que se construya algo, o no escucha. No escucha porque él cree que tiene la razón, él está en la verdad. Y la verdad es que hay una contaminación que puede acabar con todos. La parte más interesante para mí son las relaciones que tiene el doctor con su hermano, esa es fundamental, y con su hija. Aunque su hija siempre está de su lado, siempre está apoyando. Pero el conflicto que además hablábamos en los ensayos, y me encanta la visión que tiene él sobre eso, cuando tú tienes un conflicto con alguien que no te importa, pues tú cierras la puerta y te marchas. Pero cuando el conflicto es con tu hermano, con alguien de tu familia, tú tratas de aplacarlo, tratas de entenderlo, y si te fastidia muchísimo más que cuando se va la otra persona, ¿no? Que no tiene nada que ver contigo. Entonces, ese tipo de conflictos para mí terminan en un dolor interno, ¿no? El rompimiento de la creencia del doctor viene de una manera emocional, cuando no puede controlar la situación con su hermano. Correcto. De hecho, bueno, en este sentido, como comentabas, digamos, este personaje que también tiene sus momentos de sombra, una de los aspectos que me resultó más curiosos en esta ópera, bueno, tradicionalmente, comentábamos antes ha sido una composición muy rossiniana porque han hecho el papel casi a medida, pero por otro lado también es verdad que tradicionalmente el tenor siempre era el héroe, el bueno de la ópera. Tradicionalmente hablando, el bajo barítono era el malo malísimo, simplemente me viene a la mente simplemente Tosca de Puccini, Cavaradossi tenor bueno maravilloso, Scarpia bajo barítono malo malísimo. Pero en este caso parece que esos roles se invierten. Aquí el personaje luminoso al inicio es el bajo barítono y por contra el personaje a priori, hemos visto que no lo podemos categorizar, pero a priori más siniestro es el tenor. ¿Eso crees que simboliza la parte oscura que tiene el doctor y también la parte aduladora del alcalde? Yo pienso que eso es demasiado pensar. Puede ser. O sea, las personas somos todos tenores, barítonos, sopranos, mezzos, y podemos ser muy malos siendo tenores o muy buenos siendo tenores. Es decir, a mí lo que me gusta es que se salga de ese encasillamiento y no es, en la historia de la ópera no siempre somos los malos nosotros, ¿eh? No. Pero quiero decir que no creo que tenga nada que ver con eso, tiene que ver mucho más con las personas y con las relaciones de las personas y cómo cada uno es, no por el tipo de voz. Exacto, te puedes asustar más con nosotros, quizás, pero bueno, hay algunos tenores que también pueden asustar mucho. No, la verdad es que puedo decir que en tu caso, lo que te he conocido, la verdad es que susto ninguno y la verdad es que... cuidado. Por lo menos lo que veo de momento es un verdadero placer estar aquí, bueno, con los dos. Vale, en este caso... Claro, esta complejidad que hemos hablado, claro, también complejidad del personaje y también complejidad de la música. ¿Qué es lo que consideras en esta partitura de Paco Coll como lo más difícil, lo más complicado de abordar? ¿El ritmo,
tesitura, la relación con la orquesta, algún aspecto de la técnica vocal que te haya resultado... Es una partitura muy extrema, es decir, va a los límites en todos los sentidos, tanto por extensión como en volumen y en la dinámica, tanto en el fuerte como en el piano. Es decir, en ese sentido, los parámetros están así. Después, la construcción vocal no es la habitual, por supuesto. Estamos en el siglo XXI, no podemos componer igual que componía Puccini o como componía Mozart. El discurso creo que trata de parecerse mucho a nuestra manera de hablar, pero pasado y entrando en la ópera. La ópera es algo artificial, no es algo natural. Por lo tanto, mi trabajo, nuestro trabajo, es naturalizar ese lenguaje más complicado y llevarlo al terreno que sea inteligible. No tiene mucho más misterio. Se estudia igual que una otra ópera de otro periodo. Y la gente puede pensar que sí, es complejo, pero es complejo... esto no se lo plantearíamos a un instrumentista, por ejemplo, exacto. ¿verdad? Correcto. La voz es un instrumento que puede hacer lo mismo o casi lo mismo que cualquier otro instrumento. Sí. De hecho, los instrumentos imitan la voz. ¿Por qué no la voz puede hacer eso? Podemos decir, no me quiero meter en ningún jardín, pero podemos pensar que el instrumento vocal simplemente está para hacer bel canto o para hablar, ¿no? Estamos dentro de la música. Mucha gente dice, bueno, es que es muy instrumental, pero ¿alguna vez la voz dejó de ser instrumental? Exacto. Yo me hago estas preguntas, ¿no? Por lo tanto, es un lenguaje nuevo, que sea inteligible, y para mí lo importante que tiene esta ópera es que es muy emocionante. Yo he tenido la suerte de hacer algunos estrenos de óperas contemporáneas, y también tengo la suerte de estar en otros repertorios de otras épocas. Sí. Lo que siempre echaba de menos, o siempre echo de menos en el repertorio contemporáneo, es no solo la intelectualidad de lo que me quieren contar. Me faltaba la emocionalidad. Y a mí, como músico, lo que más puedo apreciar es, más que la intelectualidad, que también es maravilloso cuando alguien muestra algo interesante, es que emocionalmente me llegue. Y con esta ópera yo creo que lo he logrado en todos los ensayos. Es decir, desde el primer día estamos como enchufados, no solo yo, creo. Mis otros compañeros hablamos y estamos en eso. Y creo que eso, para mí, es salvar el género. Sí, de hecho, mi siguiente pregunta iba un poco por ahí. De hecho, voy a reformularla porque, de hecho, la pregunta era literalmente ¿en qué se diferencia cantar a Francisco Coy de otros compositores actuales con los que has trabajado? ¿Puede que sea esa emocionalidad que acabas de comentar? Sí, totalmente, sí. Eso es lo que acabo de decir. Sí, sí. Hay algo en su música que, sin ser música que se parece a nada, porque tú puedes intentar que, vale, esto puede ser, pero no, es totalmente nuevo. Y eso es lo que hace la genialidad de ese compositor. Aparte de ser una música nueva y actual, e intelectual, por supuesto, porque vivimos en un mundo así, complicado, intelectual. También tiene una parte muy emocional. Y eso se puede ver, se puede escuchar. De hecho, creo que podemos decir, suena a Coy realmente. Sí, para mí, no puedo compararlo con nada. Y tengo una máxima que es no comparar. No me gusta comparar. Intento estar muy abierto a lo que escucho y en cuanto veo que mi cabeza se va a ir, esto suena como no sé qué, me lo intento parar porque no, esta creación es nueva y no se parece a nada. Desde mi experiencia, claro. Lo cual tiene un gran mérito, visto el amplísimo currículum y el vastísimo conocimiento de música contemporánea que tienes. Por lo tanto, un motivo más para que vayamos a verla y a detectar esa excepcionalidad que es la música de Coy.
Una pregunta que tenía para ambos, claro, para Lesage es un estreno mundial de una obra de encargo. Para Francisco Coll es además su primera ópera de gran formato. No es la primera que realiza en nuestro Coliseo. Hace bastantes temporadas hizo Café Kafka, pero es la primera de gran formato. Para vosotros, ¿cómo pesa la responsabilidad artística de dar a luz un nuevo... no quería decir un nuevo producto artístico, pero una nueva manifestación artística? Emocionante. Yo creo que la palabra es emoción. O sea, yo ya te digo, ver frases que sí, se parte de una adaptación, pero hay muchos de los versos que se escuchan que son escritos de cero. No es reescritura de Ibsen, sino todo el final, casi todo el final. Lo de los lobos es de Ibsen, pero en cambio todo... Eso para no perder el paisaje, todas las frases finales, por ejemplo, son mías. Ver que a alguien le pone esa música, y en este caso no desvelamos gran cosa, pero diríamos que hay un dueto final de una grandísima belleza, ¿no? O sea, que te deja... o sea, ver tanta belleza puesta musicalmente... Y yo después, si en teatro yo me siento protagonista, aquí nunca me he sentido protagonista. O sea, siempre creo que la protagonista es la música por encima de todo. O sea, todos estamos, todos los equipos estamos por la música. Por eso el título está el del compositor, porque realmente es la que nos llevará el camino de cómo hacer eso. Os contaba que escuchando la música yo decido cambiar todo el espacio escénico, ¿no? a favor del proyecto, a favor de la música, pero todo el rato estamos trabajando. Cuando trabajamos escénicamente, y más en este tipo de pieza que es de tensión tan realista, el trabajo con los cantantes es igual que con los actores, ¿no? Y justamente lo que buscamos es cómo llenar, o sea, a veces interpretar cantando casi no tienes, no es verdad, pero tienes que hacer poco porque la música ya te está dando el camino de cómo tienes que hacerlo, ¿no? Y muchas veces el trabajo es qué hacemos en esos compases que hay una música y que no están cantando, ¿no? Y que son a veces tan importantes como los momentos que están cantando, y que a veces operísticamente lo hemos visto que paran y esperan a su siguiente intervención, ¿no? Cómo eso sigue vivo, ¿no? Y es un trabajo que se tiene que hacer también con sensibilidad de ellos, porque al final un desplazamiento parece muy sencillo, ir de un sitio a otro, pero se va con la música. Es la música que te lleva, la música que te entra. Las entradas no las marco yo, las marca la música. En esta pieza hay una maravilla entre medio de todo, que es un pasodoble, ¿no? que reina. Bueno, como sabéis, Francisco es de aquí, ha tocado en bandas, y por lo tanto hay esta música. Cuando el alcalde intenta convencer, ¿no? hay ese convencimiento a través de un pasodoble, ¿no? Y hay una discusión popular, ¿no? Donde él también le replica dentro de este pasodoble. Este pasodoble a veces te da la entrada incluso de cómo entran los personajes, ¿no? Y vuelve a desaparecer. Hay como una especie de leitmotiv que va entrando, que acompaña al alcalde, ¿no? Muchas veces en la pieza, y eso es la música. La música te está dando todo el rato el camino a seguir, y para mí es muy placentero, porque no es estar en el eje, en el vértice, diríamos, de todo, dando órdenes, o en la punta de la pirámide, sino que es un hecho colectivo, que es lo mismo que complica en según qué producciones de ópera el divismo, porque no hay una cabeza, sino que hay múltiples cabezas, ¿no? Es también un placer cuando funciona, porque todos vamos a una.
O sea, con una misma intención, y es que eso llegue, ¿no? Tú no puedes dirigir escénicamente siendo sordo, seguro que no. Seguro que no, porque o tienes que saber leer muy bien las partituras, pero porque te está marcando, la música te lo está marcando todo. Exacto, esa música, ese divismo que se comentaba que también hay. Y sin revelar lo que ocurre, sí que diremos que el final de esta ópera no es una gran escena de masas, no es una explosión heroica, es algo muy íntimo, casi de cámara, y en ese sentido, José Antonio, me gustaría preguntarte ¿con qué sensación quieres que tras ese final salga el público de la sala y qué esperas que se lleve el público? ¿Un momento de belleza, un debate político, una reflexión moral, un electroshock? Yo soy muy democrático, entonces creo que cada uno es suficientemente inteligente como para tener su versión de lo que quiere. A mí lo que me provoca es desasosiego, ¿no? Es un desasosiego grande, pero al mismo tiempo hay esperanza. Entonces, digamos que para mí es eso, pero para cualquier otro cuando lo escuche y cuando lo vea tendrá una reacción totalmente distinta y esa creo que también es válida. Es como mirar un cuadro, ¿vale? O como cuando escuchas un concierto, cuando escuchas música. A la gente que se abre a eso le provoca distintas cosas y no tiene, somos distintos en ese sentido, no tiene por qué ser lo tuyo mejor que lo mío. Correcto. Y es distinto, es válido. Eso es. De hecho, sí. ¿Sabes que yo no me sitúo? ¿No te sitúas? Al final, no. Es curioso, ¿eh? Y creo que es bueno, o sea, me emociona profundamente, pero no me acabo de situar, o sea, estoy en unas ambivalencias que las encuentro, entiendo el desasosiego y tú no lo ves, pero detrás tuyo hay un terreno muerto, donde la vida está en tú y en tu hija, como camino hacia, pero con una mirada hacia el futuro, o sea, esperanzador, ¿no? Entonces hay como la mezcla de las dos cosas y esa situación me acaba produciendo una emoción que no sé, que cada uno sabrá hacia dónde va, ¿no? Pero, o cuál va a ser el futuro, o sea, que creo que hay puertas abiertas, ¿no? Es que puede ser reconstrucción, Sí. puede ser esperanza, o voy a seguir en la mía, también puede ser, o voy a darle una vuelta a ver cómo lo hago, o realmente me rindo y acepto. Y ahí es donde yo estoy, personalmente, no el personaje. Lo que pasa que o al menos yo, como buen existencialista, hay esa mirada hacia el amor no romántico, sino hacia el darse, ¿no? De hecho, lo que hay es seguir queriendo dar conocimiento a los demás para que amplíen, para que modifiquen, para que sean menos dominados, ¿no? O sea, a pesar de ser el enemigo del pueblo, ¿no? Sí, o sea, sí. Habéis comentado desasosiego, reflexión, indeterminación. Yo, si me permiten una pequeña confesión, cuando salí ayer del ensayo, a mí lo que me provocó es salí con más dudas que cuando entré, pero con más dudas existenciales, básicamente sobre todos estos temas que hemos hablado. Y en este sentido, al salir con más preguntas, esta es la última pregunta que os quería lanzar. ¿Qué pregunta puede plantear en el público esta ópera? ¿Qué es lo correcto? Pero eso lo vivimos continuamente a cada paso que damos, ¿no? Exacto. Todo el tiempo estamos dudando y preguntándonos qué es lo correcto. Voy por aquí, voy por aquí, voy por allá. ¿Cuál será? Pero tenemos una capacidad de elección y esa capacidad de elección pues la ejercemos, ¿no? Como libre albedrío, de decir, pues tiro por aquí, ¿me equivoco? No.
Pero eso es pensar hacia dónde voy. Exacto, estas preguntas que nos planteamos y que ahora es el turno del público de plantear estas preguntas. Entonces, ahora es el momento en el que el público es soberano y puede, tanto a Alex como a José Antonio, transmitir las preguntas que consideréis, que tengáis, dudas. Es el momento. Un momento, van a traer el micrófono. Vostès han apostat per el sistema de la democràcia. Òbviament, per a contrastar el contrari, hi ha que buscar quina és l'alternativa. Quina és l'alternativa a una democràcia? Una persona il·luminada que imposa el seu criteri? Aleshores, jo crec que això clarifica que la democràcia, com sempre es diu, és el mal menor. Sí, Però totalment. és així. I per altra banda, en la pregunta que va fer d'autocensura de les empreses, personalment pense que tots ens autocensurem, com també ha dit, en les nostres relacions interpersonals. I això és així. Per això m'estranya que la gent responguera que la majoria no volia l'autocensura, si és una pràctica quotidiana. No és que no la volgués, la pregunta és, com que ens autocensurem perquè estem depenent d'aquestes ajudes culturals, no és si ens hem de deixar d'autocensurar o no, és quin nivell d'independència hem de tenir a nivell polític lo artístic. Saps? O sigui, els governs culturals han de ser portats per governs independents, no? A Anglaterra funciona més així, per exemple. O sigui, hi ha un Consell de les Arts, diríem, que té sobirania sobre el... Tecnòcrates. Sí, però és independent dels partits polítics que estiguin governant. Vull dir, i és una possibilitat, que tampoc sé si és la correcta o no, però el que proposàvem, o l'enginy o la broma, era justament aquesta, per crear aquesta tensió, per dir, no sempre, quan ens toca fer, acabem decidint el que creiem. I en quant a la concepció de correcte, d'una manera simplista, què és el correcte? Jo entenc que davant d'una decisió o una actuació que has de prendre, allò que el fa sentir bé està més a prop del correcte. Si el fa tenir dubtes o sentir-te mal, és incorrecte. Això és com a fórmula personal meu. Tu parteixes de que tota la gent té el mateix tipus d'empatia i això varia moltíssim, com passa, per exemple, amb el doctor, que té una intel·ligència, diríem, algebraica forta, però en canvi té uns problemes d'intel·ligència de relació. Vull dir que les persones són complexes i tenim diversos... I tot lo intel·ligent que és en el moment de saber com científicament o què està passant i defensar-ho, en canvi, no té l'art de relacionar-se amb la gent. I el seu germà, que potser no té aquests nivells d'intel·ligència científica, se sap relacionar molt millor que ell. Per això fa servir un passadoble, per exemple, perquè aconsegueix més fàcilment amb el... La pregunta era si el doctor, a l'enfrontar-se a la gent, es sentia bé. Si es sentia bé, estava bastant correcte, segons el meu punt de vista. Si, malgrat tindre la raó científica, ell personalment no es sentia bé, ja no... Sí, però hi ha molts paràmetres sempre, no és tan... No, és una manera simplista. Sí, sí. I el cantant, el baríton, volia preguntar-li, quan vostè s'identifica en el personatge, suposa que això li facilitarà la interpretació, però quan no s'identifica, com ho fa?
Es el trabajo del actor, ¿no? Sí, Sí. pero Intentas buscar dentro de ti algo que se pueda parecer a ese sentimiento. Y por supuesto que lo encuentras. Todos tenemos esa capacidad de... No es que seamos así. Estoy pensando en ejemplos de gente que interpreta a asesinos y a maltratadores y cosas así. Claro, ¿y cómo lo haces? Es simplemente investigas dentro de ti algo que te haga no ser un maltratador, un asesino o en este caso una persona totalmente radical, sino buscar alguna parte de ti que se parezca a eso, que se asemeje. Y por ahí empezar a tirar. Pero claro, aquí tenemos un texto, tengo un sitio donde reflejarme, tengo un sitio donde buscar. No tengo que buscarlo yo solo, no, está ahí. Y hay una música. Gracias. Espero que le haya respondido. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta más? Aquí en la primera fila. Hola, buenas noches. Mira, yo soy un gran admirador de la música de Francisco Coll. De hecho, tengo aquí algunas partituras por si tenía la oportunidad de verlo en persona. Y eso, que quería preguntarles acerca de la impresión que han tenido acerca de la música. Porque comentó Ramón Giner en la otra charla que hicieron aquí que era una música muy distinta a la que se escuchaba en su primera ópera, que era una ópera de cámara. Y eso, quería saber un poco dónde situarían dentro de... Si han escuchado, o sea, si han escuchado otras piezas de Coll, ¿dónde situarían esta evolución, ¿no? de su música? Porque eso, decía que era una música muy distinta, perdone si es que estoy un poco nervioso. No pasa nada. Yo no puedo hablar desde esta experiencia. O sea, yo sí que había escuchado música de Francisco y a mí aquí no había escuchado la ópera de cámara, pero sí que había escuchado otras piezas suyas. Y claro, para mí la novedad era la voz, era el trabajo vocal. Yo tampoco había escuchado nada vocal. Sé que existía Café Kafka, pero no había escuchado nada de él. Sí que había escuchado cosas instrumentales y no sé situarlo en su trayectoria porque no conozco tanto, conozco piezas sueltas. Lo que sí que puedo decir es que es un lenguaje muy propio y muy emocionante. Todas las piezas que he escuchado me han dicho algo musicalmente. Y pasa por muchos sitios esta ópera. Claro. No se mantiene en un estilo, ¿no? Sino que va combinando... Por eso pienso que es su estilo propio, ¿no? Es un estilo evolucionadísimo y que para mí, como he dicho antes, es algo que revierte en el género, es decir, renueva el género. La ópera, para mí, vuelvo a decir, trabajando en esta ópera, es como que no se ha acabado el género ópera. Ha habido muchos intentos y bueno, hay cosas buenísimas en todo el mundo, pero en este caso yo estoy muy contento de que sea una ópera en mi idioma y que sea de alguien de aquí y que tenga esa potencia que tiene. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta más? Tercera y cuarta fila. Bueno, sí. Yo quería preguntar a Rigola respecto a lo que es la adaptación. Yo, hace unas semanas pues he leído la obra de Ibsen, pues claro, sabiendo que había el espectáculo, ¿no? Entonces, yo entiendo que en términos generales es una adaptación que sí, por supuesto, está claro que cambian palabras por necesidades musicales, etcétera. Sí, eso es evidente. Además, por la sintaxis, que hemos dicho más breve, no frases tan largas, pero yo entiendo que lo que es
lo que es el argumento general, la historia, el desarrollo general, es fiel a la obra, pero me ha parecido entender que en la parte final hay algún cambio. No sé si es de hacer, digamos, más indeterminado el final o hay algún cambio argumental en la parte final o no. Eso es lo que no he entendido yo, si es simplemente en cuanto a redacción o... No, es en cuanto a redactado, poético en formato de verso, pero creo que viene a decir lo mismo. O sea, Ya. De hecho, acaba él que de alguna manera se vuelve a remangar y volvemos a empezar. Pero sí que hay una voluntad de, a lo mejor más centrada que en la pieza original, sobre cómo hacerlo esto, que es a través del conocimiento, ¿no? de la transmisión. De la transmisión, diría yo, de la transmisión de conocimiento, sí. Es más cerrado en ese sentido, o más claro en ese sentido, ¿no? Hay también una reducción de personajes, indispensable pues, para empezar, para una cuestión presupuestaria, y también porque el propio Francisco tenía muy claro qué tipo de voces quería y cómo quería que se combinaran. Entonces, personajes que algunos se han fusionado, o incluso uno que sale en forma de actor, pero que no canta, pero que para nosotros era importante que estuviera, que es la presencia del suegro. Y que de hecho yo cuando allí en el ensayo realmente llegó a impactarme como un personaje que no decía nada, con su sola presencia realmente, como dicen en mi pueblo, perdón, pero las mataba callando, porque realmente tenía una fuerza dramática solo que estuviera de pie, increíble. ¿Había una pregunta por ahí detrás? Buenas noches. De un lado, una reflexión, porque creo que como público somos muy afortunados porque hemos crecido como público y como personas con la música de Coy. Pero hemos tenido esa oportunidad de ver la primera ópera de Café Kafka. Como anécdota, recuerdo que a la conferencia que organizó la asociación solo vino una persona, y era de Madrid. Y le preguntamos si quería, bueno, que siguiéramos adelante con la conferencia, y nos dijo que sí, y se hizo exclusivamente para él. Luego han venido las obras sinfónicas de Francisco, que son, bueno, me parecen Café Kafka también interesantísimas, y que podamos asistir a un estreno mundial de una ópera que transmite emociones, me parece ya, pues eso, superlativo, ¿no? Porque para mí, si no hay emoción, no es ópera. Lo podría definir, pues, otro tipo de espectáculo u otro tipo de interacción, no sé. Pero si la ópera no emociona, el público se levanta y se va. Entonces, me ha pasado con algunas óperas contemporáneas. A nivel musical, como no la he podido escuchar, me gustaría saber, José Antonio, si hay planos sonoros o, al contrario, si los instrumentos están peleando con la voz con el coro, o al contrario, forma un todo que tenga un sentido, aunque sea desde el lenguaje contemporáneo, ¿no? Con tiempos, o a lo mejor tonalidades o atonalidades, no lo sé, ya lo descubriremos mañana. Pues eso, si forma parte de un todo o, bueno, esto ya es muy personal, o son planos distintos en los que a lo mejor no puedes recoger toda la información o disfrutar la ópera en sí, más o menos. No sé si me Está clarísimo. he explicado. Para nada, en ningún momento vas a escuchar una cosa desconectada de la otra. Todo está unido.
Yo canto comodísimamente, ya os he dicho antes, en un registro extremo, que a veces siempre puedes plantearte, bueno, esta nota sonará o no sonará. Yo estoy muy cómodo en todo el tiempo. Y creo que los demás también. Siempre contamos con que tenemos un foso enorme y tenemos que pasar una barrera de sonido grande. En este caso creo que el compositor ha tenido muy en cuenta eso. Muy, muy en cuenta. Así que creo que en todo momento se pueden escuchar perfectamente las voces y entender lo que está pasando ahí. Con respecto a tonalidad y tonalidad... Yo os animo a que no os asustéis por ninguna cosa de esas, ¿no? Para nada. La música tiene una evolución y esta es buena. Ya lo he dicho muchas veces hoy. Parece como que él me paga algo. No, esta música para mí tiene una evolución natural que para mí como músico es lo que yo quiero escuchar. Por lo tanto, espero que lo disfrutéis mucho. Y también me parece interesantísimo que sea en castellano, claro. Claro. Me parece fantástico. Sí, sí, sí. Tenemos pocas, así que, bueno. Igual es nuestro siglo. Gracias. Bueno. Y unido a que además la dicción que tienen los cantantes es perfectísima, si se averían las pantallas no va a pasar absolutamente nada, lo vais a comprender perfectamente sin necesidad de subtítulos. Allí hay otra pregunta. Bueno, yo solo quería daros las gracias porque yo he venido aquí invitada por mi tía y no me esperaba lo que me iba a encontrar y me parece muy valiente que se hagan este tipo de obras a día de hoy porque estamos en un momento muy delicado donde creo que el discernimiento y la reflexión sobre cómo nos situamos como personas en nuestro entorno y un poquito todo esto que habéis estado hablando vosotros se lleve a cabo en la ópera, que yo vengo desde el desconocimiento, no soy una persona que... Vengo más de la música moderna, pero me están entrando ganas de ir corriendo a verlo porque vengo ya como con ganas de ver este tipo sobre todo de trasfondo, ¿no? A nivel, pues eso, sociopolítico, cultural que estamos viviendo. Así que nada, muchas gracias. Que es un placer, ha sido un placer escucharos. Hola, buenas noches. Yo una preguntita muy breve también, porque yo sí que voy a ir a verla y quiero saber, sobre todo, como una espectadora neófita en música, pero no en teatro, porque el teatro está claro que es muy potente, la obra esta, pero en música, ¿qué hay que observar cuando vayamos? Porque ha dicho, es extraordinaria, es diferente, es nueva, pero ¿en qué? ¿En qué tenemos que observar? O sea, no lo sé, porque no sé si la pregunta es pertinente o no, pero yo quisiera fijarme en algún detalle. Soy una adicta también a Jenner y entonces él siempre se fija, nos hace fijarnos en cosas. En esta ocasión no ha podido y entonces pregunto, ¿por qué es extraordinaria? ¿Por qué es diferente? ¿Por qué es nueva? ¿En qué hay que observar? ¿Qué tipo de cosas nos vamos a encontrar? No sé. Yo creo que cuando hablamos de ópera, hablamos más de arte dionisíaco que de arte apolíneo, en el sentido de que no esperes una explicación como cuando vas a ver un cuadro de Goya, donde tú puedes casi contar lo que hay. O sea, creo que en la ópera, que es arte total, es junta esto apolíneo, una parte de historia, con otra que es indefinible. O sea, a mí me gusta mucho la danza contemporánea. No se puede contar. Yo cuando veo que hay un crítico que te redacta lo que está viendo, es casi para mí imposible. O sea, la música no se puede contar casi. Se pueden estar hablando de música, pero hay algo que es que te va a entrar por todos tus poros. Vale. Y es muy difícil de definir dónde están los límites
de todo, ¿no? Precisamente esa es su belleza, que lo que mejor, él lo ha dicho muchas veces, dejarse llevar. O sea, tú entras y déjate llevar. Y que no siga los cánones que tú tienes como conocidos, de óperas incluso, entre comillas, más fáciles, ¿no? Con melodías hiperagradables como son las de Puccini, ¿no? O sea, no, déjate llevar, porque si tú dejas abrir tu sensibilidad, eso a lo mejor necesitas unos minutos de adaptación sobre eso. Claro. Pero una vez vas entrando y ya está, te sitúas en otro sitio. Pero eso depende de la capacidad de cada uno de este tipo de apertura que tiene, ¿no? O sea, y yo diría que vayas con la mente muy abierta, sin esperar nada, ¿no? Y en cambio... ¿Por qué no descubrir tu propio gusto por lo que estás escuchando, ¿no? Es decir, sin guía, a ver qué pasa. Es que, y a lo mejor es una mezcla de cosas, ¿eh? Es la música de Francisco con estos rojos que hay detrás, ¿sabes? Es como una pintura abstracta. A los que nos gusta la pintura abstracta, hay cosas que no, pero de repente te paras delante de según qué cuadro y eso te absorbe. Lo último que voy a hacer es mirar el título para intentar entender algo. No, me voy a dejar llevar por lo que tengo delante, ¿no? Tú, no sé si conocéis los blaus de Miró, ¿no? Los azules de Miró, son 3 cuadros inmensos que no sé qué deben hacer, 4x4 aproximadamente, te los ponen en una sala y son 3. Yo la primera vez que son 3 azules gigantes con unas manchas negras y una rayita roja en uno de ellos. Me quedé enganchado 35 minutos allá y es inexplicable lo que me producía eso, ¿no? Pues hay algo de la ópera también, que hay una parte que no se puede... Hay una parte que sí, la historia, lo que hemos... Pero la música es dionisíaca, no es apolínea. Entonces, por muy matemática que sea, al final te llega por otros lados. Sí. Gracias. De hecho, si se me permite añadir un pequeño apunte, no es una ópera de la que vayáis a salir tarareando una melodía, es muy... O sí. Aunque Porque nosotros con el paso doble... Bueno, el paso doble sí. A lo mejor no se sale cantando una melodía tarareándola, pero te deja... Seguramente mis áreas no van a salir tarareándolas, eso estoy convencido de eso, estoy seguro. Pero te hace fluir. De hecho, es un poco un Be Water, my friend. Hola, buenas noches. Mi pregunta es para José Antonio. Es que me ha llamado mucho la atención cuando has manifestado la emoción que te produjo esta ópera. Sí. Y si no he entendido mal, has dicho como que qué bien, que como que la ópera moderna estaba salvada con piezas sí. como es decir, que en general la ópera moderna no es tan, en general la ópera moderna no transmite emociones, es tan... No quiero decir eso exactamente, pero siempre hablo de mi caso en particular, ¿no? Estamos tan llenos de estímulos, de géneros a partir del siglo XX, aquello se abrió a tanto, la música pop, la música popular, el rock, todo eso se ha abierto y venía de un mismo camino. Tenemos mucho donde elegir. La música culta, a partir de Puccini y Mahler, tomó otros caminos, ¿no? Que ya todos conocemos, no quiero hablar sobre el dodecafonismo y toda la vertiente de los programáticos después en los 60, 70, etcétera, etcétera, hasta el día de hoy. Por supuesto que hay compositores muy válidos. Lo que sí que quiero decir es que a veces, o por lo menos en las experiencias que yo he tenido estrenando música nueva, música recién compuesta, lo mejor es tener al compositor siempre cerca. Eso es lo mejor. Pero a veces la emoción pues no llega. Es lo mismo que pasará con esta ópera cuando ustedes la vean, cuando vosotros la veáis. El tiempo nos va a decir hacia dónde va esta música y si llega o no llega, ¿no?
pero sí que se necesita para toda la música contemporánea en general, algo de apertura. Es decir, no queramos escuchar la música. Cuando escuchamos esta música, cuando escuchamos Mozart, por favor, escuchemos Mozart, o Beethoven, o Puccini, o Verdi. Pero cuando vamos a esto, no pensemos en compararlo con eso, porque no, es que vivimos en otro siglo, en otro momento. Con respecto a la pregunta, creo que, como bien ha dicho antes Carmina, la ópera tiene emociones, porque las producimos los seres humanos, ¿no? Entonces, que eso esté en una partitura es a mí lo que me alegra y lo que me hace pensar que el género no está muerto. No es solamente alguien que va a hacer con una coctelera notas así, las va a tirar encima de una partitura y a los intérpretes que se las apañen como sea, ¿no? Aquí hay algo más. Por eso que me da la impresión de que indicas que no es tan frecuente encontrarse con óperas modernas que transmitan esa emoción. Voy a ser políticamente correcto. Yo no he tenido esa suerte, en algunos casos sí, pero no en una ópera. Bueno, pues si no hay más preguntas, me gustaría finalizar dándoos las gracias, Alex, José Antonio, por habernos acompañado esta tarde, por habernos dejado mirar un poco entre bastidores lo que es este estreno, desde la elección del texto de Ibsen hasta los detalles de la puesta en escena, la escritura vocal, pero sobre todo me gustaría agradeceros vuestra generosidad, vuestra transparencia por habernos abierto este mundo a todos los que estamos aquí. De verdad, muchísimas gracias. Hemos hablado de muchos temas, de balnearios contaminados, de tiburones, de demagogia, de democracia, de mayorías, minorías. Incluso también hemos tratado cómo la forma del discurso puede llegar a ganar la partida a la verdad y también lo que significa exponer en escena con una ópera nueva. Me gustaría finalizar también agradeciendo a todos vosotros por estar aquí, por escuchar, por seguir alimentando este espacio en que la ópera no es solo música, también esto que hemos compartido, esta manera de pensar juntos el mundo en que vivimos. Me gustaría también invitaros a que, si no tenéis ya entrada, que la adquiráis, porque de verdad que es un espectáculo que merece mucho la pena y realmente no os va a dejar indiferentes, por no decir que os va a emocionar muy profundamente. Y simplemente despedirme volviendo al propio Ibsen con una frase que dice el doctor Stockman, que confía a su familia cuando parece estar todo perdido al final. El hombre más poderoso del mundo es el que está más solo. Y me gustaría también, hemos hecho muchas preguntas esta tarde, pero lanzaros una última reflexión al aire y que me gustaría, si pudiera ser, que la tuvierais presente cuando acabe la representación, si vais a verla. Yo, de hecho, he dicho que salí con varias dudas. Esta fue la principal que tuve al salir. Hoy, en 2025, ¿quién o qué diríais que es el enemigo del pueblo? ¿El que denuncia? ¿El que manipula? ¿La indiferencia? ¿El miedo? Os invito desde aquí a seguir reflexionando y, sobre todo, a escuchar y a mirar con atención todo lo que ocurrirá en el escenario de la sala principal a partir de mañana. Bona nit y muchas gracias. Gracias.